¿verdad? ¿Cómo lo calculamos? Saldo inicial, bueno, en este caso tengo saldo cero, ¿verdad? Pero si tuviera un monto, pues lo tendría que sumar. Saldo inicial más las compras menos mi saldo final. Por diferencia, tengo 1,600. ¿Cuánto sería el pago del segundo semestre? 4,550. 4,550. Muy bien. Saldo inicial más las compras menos mi saldo final, igual el pago. Entonces, ya tengo los pagos primer semestre y segundo semestre. Tengo que sumar estos dos valores para saber cuál va a ser el pago de mi 100%. La sumatoria de 1,600 más 4,550 me da un total de pagos anuales de 6,150. Y para confirmar, ¿verdad? El saldo final, aquí, pues como ya tengo mis tres valores, sumo saldo inicial, le sumo las compras, le resto los pagos y el saldo final me va a dar igual al segundo periodo, ¿verdad? Porque aquí termina diciembre y en el segundo periodo termina diciembre. Entonces mis saldos van a ser los mismos. Aquí estamos hablando de que vamos a realizar un pago, ¿sí? Entonces, como es un pago, vamos a hacer un desembolso. Por lo tanto, estos valores posteriormente los voy a trasladar a caja en el rubro de egresos. Muy bien. Ahora sí, ya no tengo más cuentas del lado del pasivo corriente. Me voy a trabajar las cuentas según la información que tengo acá, sería las del pasivo no corriente o a largo plazo. En este caso tengo hipotecas o podría también aparecer como un préstamo a largo plazo, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces las hipotecas es un préstamo a largo plazo. Y el saldo inicial son 1,600. Entonces, trabajo la cuenta de hipotecas con un saldo inicial de 1,600. Recordemos que cuando hablamos de un préstamo, partimos de un saldo inicial. Si tuviéramos un nuevo préstamo, ¿verdad? Si en este año nos dijeran de que vamos a tener un nuevo préstamo o una ampliación, pues habría un aumento, ¿verdad? Y lo disminuimos con los pagos. Y tenemos después un saldo final. Veamos qué información tenemos acerca de los préstamos. En la información que tenemos nos dice, el préstamo se contrató a 4 años plazo con pagos semestrales a una tasa de interés del 13% anual. O sea, por un lado, tenemos que primero trabajar el abono a capital y después los intereses. No lo podemos hacer todo junto, ¿sí? Porque primero pago capital y después tengo que calcular los intereses. Y nos dice que los pagos a capital se hacen de forma semestral. Entonces, si me está diciendo que el préstamo lo contraté a 4 años con pagos semestrales, ¿cuál sería el pago anual? Primero calculo el pago anual. ¿Cuánto sería de pago anual a capital? Son los 1,600 dividido 4.
Son los 1,600 dividido 4. Muy bien, ¿verdad? Porque este préstamo me está diciendo que lo solicité a 4 años. Entonces, cuotas a capital. Para saber las cuotas a capital, divido los 1,600 del préstamo dentro de 4 años. Eso me da una cuota anual a capital de 400. O sea, cada año pues va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y en el cuarto año quedaría cero mi préstamo. Y me dice que se capitaliza de forma semestral, el 50% en junio y el 50% en diciembre. ¿Sí? Entonces, de esa forma lo traslado. Aquí como solo hicimos pagos, pues solo es de restar, ¿verdad? El saldo inicial menos los pagos que vamos a hacer, me va a quedar un saldo final de 1,200. En el primer semestre, 1,600 menos el pago a capital que voy a hacer en el primer semestre, me va a quedar un saldo de 1,400. Con ese saldo voy a iniciar en julio, 1,400 menos 200, me queda 1,200. Y obviamente me queda igual que en mi 100%. El saldo es de 1,200. Y este saldo es el que trasladé al segundo semestre. Aquí nuevamente, ¿verdad? Me está diciendo que vamos a realizar un pago, por lo tanto va a haber un desembolso. Este desembolso lo vamos a trasladar posteriormente a caja en el rubro de egresos. Bien. Entonces aquí ya hice el abono a capital. Ahora veamos los intereses. Nos dice que ese préstamo lo tenemos a una tasa de interés del 13% anual sobre saldos. Bien. Como es sobre saldos, tengo que trabajar mis saldos iniciales, ¿verdad? En el primer semestre mi saldo es de 1,600 y en el segundo semestre mi saldo es de 1,400. Entonces, primero voy a trabajar los intereses del primer semestre y después los intereses del segundo semestre. Bueno, entonces aquí tengo el rubro de intereses. Primero calculo los 1,600. La tasa de interés anual es del 13%, ¿verdad? Entonces, como solo voy a trabajar intereses de 6 meses, por eso es que lo estoy dividiendo dentro de 12 meses. ¿Sí? Los 1,600 los multiplico por 0.13, que es el 13%. Lo divido dentro de 12 meses para saber cuánto tendría que pagar de interés mensual y lo multiplico por 6 meses porque 6 meses son los que tengo que pagar de intereses sobre el saldo de 1,600. Entonces, al hacer la operación, los intereses que voy a pagar son 104. Después, hago el mismo cálculo, solo que con la tasa, perdón, con el saldo con el que estoy iniciando en el segundo semestre, que son 1,400. 1,400 por 0.13 dividido 12 meses para saber cuál es el interés mensual por 6 meses, ¿verdad? Que es lo que voy a pagar de intereses sobre los 1,400. En total, si yo sumo los dos valores, serían 195. Estos dos valores también es una salida de efectivo, por lo tanto, posteriormente lo traslado a caja en el rubro de egresos.
Ahora, aquí voy a hacer, solo voy a comentar algo porque no siempre va a ser, o sea, yo tengo que hacer mis cálculos dependiendo la información que me estén dando. Por eso es importante que ustedes, digamos, ya viéndolo en el examen, ¿verdad? Que ustedes lean detenidamente. No porque aquí lo dividí dentro de 2 y lo multipliqué por 6 va a ser siempre igual. No, va a depender de en qué fecha estoy pagando el préstamo. Por ejemplo, suponiendo que aquí me hubieran dicho que el préstamo se va a pagar en un año y que lo voy a pagar en el mes de septiembre, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sobre cuánto calculo? O sea, si fuera ese el caso y estoy pagando los intereses, ¿cómo calculo los intereses si me hubieran dicho que el préstamo lo voy a pagar completo en el mes de septiembre? Ya no sé si estaría mal, sería 1,600 por 0.113 divididos 9 meses. Sí, 9 meses por 6, ¿no? No. Por ahí va, tiene la idea, pero no. Mildred tuvo la idea, pero, o sea, lo que tendríamos que hacer es dividirlo dentro de 12 siempre, pero lo multiplico solo por 9. ¿Por qué? Porque en qué, ¿cuántos meses serían? Si estoy hablando de septiembre, 9 meses, ¿verdad? Entonces, no tendría que calcularlo por 6 o por 12 meses porque lo estoy terminando, lo voy a pagar completo todo en un mes específico. ¿Sí? O sea, a eso me refiero. Tenemos que tener cuidado porque el cálculo va a depender de en qué fecha lo estoy haciendo. Igual, si a mí me dicen, miren, el préstamo lo vamos a pagar en el mes de junio, entonces solo tendría que hacer esta operación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo estoy pagando en junio. Los 1,600 los estaría pagando totalmente en el mes de junio. ¿Sí? Entonces ya obvio esta parte, o sea, va a depender si yo todo lo pagué en junio, ya no tengo que hacer cálculo en el otro semestre porque en teoría ya se quedó pagado todo acá. ¿Sí? O sea, por eso les hago el comentario porque va a depender de lo que digan. A veces nos mecanizamos porque, como en los otros 2 ejercicios lo hicimos así, así va a ser siempre. No, va a depender de lo que diga la información. Licenciada, entonces en ese caso el primer mes sería, o sea, los 1,600 serían por 9. O sea, sería, por ejemplo, el interés es el 13%. 1,600 por el 13% dividido 12 por 9. Si dijera que lo voy a pagar en el mes de septiembre. Por eso, si en este caso sí sería así, ¿verdad? Y el dado caso el otro sería por 3 o no, ya no habríamos que hacer el siguiente. O también se multiplica por 9. No, porque si a usted le dicen que el préstamo lo va a dejar cancelado todo en el mes de septiembre, solo haría, ok. solo haría la primera operación. Y eso en dado caso, como estamos trabajando en semestres, iría en el segundo semestre. Porque... Exacto. ok. Así es. Ahora, por ejemplo, si me dice que lo pagamos todo en junio, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Si me dicen, no, que todo el préstamo se pagó en junio, solo hago esta operación. Ya no tendría que hacer la otra porque en junio se quedó todo pagado. Se los comento porque, ¿verdad? Para que ustedes sepan de que tienen que leer bien en cómo es que se están pagando los intereses. ¿Sí, Mildred? Digamos, licenciada, que entonces aquí es tomar de referencia el último dígito, es como el que indica el mes que hay que pagar. Si dice junio, si dice julio, agosto, septiembre, en ese último dígito que es en el 6, si dice agosto le ponemos 8, si dice hagamos una teoría en mayo, le ponemos 5, le colocamos 5, así, ¿verdad? Exacto, depende en qué fecha. Gracias. Si me dice lo pagamos en marzo son 3 meses, entonces el cálculo sería obviamente en el primer semestre, solo que solo calculo 3 meses, ¿verdad?
Porque Gracias, marzo licenciada. sí, porque marzo cae en el primer semestre, ¿verdad? Claro que lo tengo que dejar registrado acá, pero solo calcularía 3 meses, ¿verdad? Si fuera el caso. Ahora bien, hay otra cuestión. ¿Qué pasaría? Aquí me está diciendo que el 13% es anual, pero ¿qué pasaría si el enunciado me dijera que se pagan intereses del 1% mensual? Aquí me está diciendo que el 13% es anual, ¿verdad? Pero puede decir también, se están pagando intereses de sobresaldo siempre del 1% mensual. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicarlo por 12. Multiplicarlo por 12. No, mire, pues, suponiendo que estamos igual, ¿verdad? El interés se va a pagar sobre saldos, 1,600 y 1,400. Pero en vez de pagar el 13% anual, me dicen de que se va a pagar el 1% mensual. ¿Cómo lo calculamos? Sería el 0.12, ¿no? Ok. Bueno, lo pueden hacer de dos formas. Si me dice que es que el interés es del 1% mensual, y yo estoy calculando acá los intereses del primer semestre, son 6 meses, ¿verdad? Entonces lo que puedo obviar es dividirlo entre 12, porque yo tendría que multiplicar entonces 1,600 1,600 por 0.01 por 6. ¿Sí? O sea, no lo divido dentro de 12 porque ya me están diciendo cuánto es el interés mensual. Digamos, ya no se pone la división, sino se hace de corrido en la operación. 1,600 por el valor que dijo, por 6. Sí, ¿por qué? Porque ya me están diciendo que es mensual. Ahora bien, si se me complica hacerlo de esa forma, pues tendría que multiplicar el 1 que sería el 12% anual, ¿verdad? O sea, si me están diciendo que es el 1% mensual, anual sería 12%. ¿Verdad? Entonces lo trabajaríamos de esta misma forma. Pero la otra forma es, si ya me lo están dando mensual, yo ya no lo tendría que dividir dentro de 12 porque ya sé cuál es el interés mensual. Ya solo lo multiplico por los meses en que tengo que calcular el interés. No sé si me cacharon ahí lo que les comenté. O se me hicieron más relajados. Ya me hice bolas, Lick. Ya se hizo bolas. No, miren pues, lo que pasa es de que las tasas de interés me las pueden dar a mí mensual o anual. Recordemos que a veces los bancos, por ejemplo, los bancos generalmente trabajan tasas de interés anual, ¿verdad? Entonces le dicen, mire, el préstamo se lo voy a dar a una tasa del 13% anual, 18% anual, 15% anual. Va. Entonces ya sabemos que lo multiplico por el porcentaje y lo divido dentro de los 12 meses
¿Por qué lo divido dentro de 12? Para saber cuál es la tasa de interés mensual. Pero si ya me la están dando mensual, ya no la tengo que dividir dentro de 12 meses porque yo ya sé que la tasa es mensual. ¿Sí? Pero hay empresas, por ejemplo, si yo lo trabajo, o ustedes lo han de haber escuchado, si alguien trabaja en bancos, las tarjetas de crédito le dicen a uno, mire, la tasa de interés es el 3.5 mensual o el 4 mensual, o sea, me dan las tasas de interés mensual. Si ese fuera el caso, y me están diciendo acá que mi tasa fuera del 3% mensual, que obviamente es una tasa de usura, ¿verdad? Porque si yo multiplico 3.5 por 12, la tasa de interés anual es del 42%. ¿Sí? Pero si a mí me dicen, mire, por el préstamo que le estoy dando, le voy a cobrar una tasa del 3.5 mensual, solo lo multiplico por los meses que tengo que calcular porque yo ya sé cuál es la tasa mensual. No sé si ahora me expliqué un poquito más. Licenciada, disculpe la pregunta. En la primera había dicho 1,600 por el 0.01 por los meses que se den, ¿verdad? Así es. Exactamente. O sea, si la tasa fuera del 1% mensual. Sí, lo que pasa es que a nivel bancario a veces se manejan las tasas anuales, ¿verdad? A veces cuando trabajamos algún tipo de préstamo, con tarjeta, por ejemplo, nuevamente menciono la tarjeta porque ellos lo manejan a veces con tasas mensuales, entonces nos lo dan. Entonces, la idea es que ustedes tengan que analizar si me está diciendo que la tasa es anual o mensual. Si es anual, pues lo divido dentro de 12 y lo multiplico por los meses que tengo que calcular. Si ya me la dieran mensual, únicamente lo tendría que multiplicar por los meses que tengo que calcular. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces aquí ya calculamos los intereses. Veamos del lado de pasivos, ya no tenemos más cuentas, ya solo tendríamos las cuentas de capital. En capital pagado tenemos 3,100. ¿El capital aumenta o disminuye si yo tuviera aportes a capital? ¿Verdad? Si hubieran aportes o si hubieran retiros de capital, se disminuiría. Las utilidades acumuladas, recordemos, según lo que vimos entre la teoría inicialmente, ¿verdad? Las utilidades acumuladas las aumento con la ganancia del ejercicio y las disminuyo con el pago de dividendos o con alguna pérdida que tuviéramos en el ejercicio. Bueno, y la ganancia del ejercicio, reporto lo que me aparece en el estado de resultados, ¿verdad? O sea, aquí es la ganancia que voy a obtener ya al restar a mis ventas, al restarle todos los gastos, ¿verdad? Obviamente eso lo voy a trasladar ya cuando haga el estado de resultados. Bien, entonces veamos en la información que nos hace falta de completar qué es lo que tenemos. Solo nos queda, la junta directiva acordó pagar dividendos 300 quetzales, el 50% en junio y el 50% en diciembre. Y el ISR quedará por pagar. Bueno, obviamente no hemos calculado el ISR porque eso lo hacemos cuando estemos ya realizando el estado de resultados para ver cuál va a ser la utilidad antes de impuesto.
Y el pago de dividendos lo registramos ya cuando estemos trabajando el balance. Sí, porque acá nosotros todavía bueno, aquí tenemos, esto tiene relación con la cuenta de utilidades acumuladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en utilidades acumuladas, recordemos que la cuenta utilidades acumuladas, ganancias acumuladas, utilidades retenidas, ganancias retenidas o superávit, que son cuentas similares, que al final lo que vemos es las utilidades que se han acumulado y que no se han distribuido dentro de los socios. Aquí sí nos están hablando de un pago de dividendos, entonces sí lo tenemos que trabajar, o sea, lo vamos a registrar cuando ya estemos trabajando el balance. Vamos a hacer el cálculo o el registro de los pagos dividendos. Ahorita voy a trabajar el pago de dividendos, voy a tomar este dato porque esta es una salida de efectivo. Como ahorita voy a trabajar el presupuesto de caja, esta salida de efectivo la tengo que reportar como un egreso. ¿Sí? Entonces, este dato ahorita lo voy a tomar para trabajarlo en el rubro de egresos, porque este es un pago que vamos a realizar. Y también lo voy a dejar registrado ya cuando estemos haciendo el balance proyectado, ¿verdad? Porque también tengo que dejar registrado ese pago de dividendos que vamos a realizar. Entonces, dicho esto, me voy a mi presupuesto de caja. Entonces, en el presupuesto de caja empezamos primero con los ingresos. Con los ingresos voy a partir de mi saldo inicial que tenía en el año anterior. Recordemos que esa cuenta no la hemos trabajado. Aquí tenemos caja y bancos. Este dato es el saldo con el que nos quedamos en el 2024. ¿Sí? El saldo final es con el que voy a iniciar mi presupuesto de caja en el primer semestre. Y en mi 100%, ¿verdad? Porque en ambos casos estamos empezando en el mes de enero. Bueno. Entonces, el saldo inicial, 250. Y traslado todos mis ingresos. Acá solo tengo un ingreso. Fueron los cobros. ¿Sí? Entonces, los cobros representan mi ingreso, solo lo traslado. Según lo que tengo acá reportado, no tengo más ingresos, ¿verdad? En lo que vimos, no tengo más ingresos, solo los cobros. Entonces, sumo en mi primer semestre los ingresos, en el segundo no puedo porque todavía no tengo el saldo con el que me voy a quedar en el primer semestre. Tengo mi primer semestre, mis ingresos ascienden a 7,390, igual que en mi 100%. Ahora, bueno, antes de pasar a los egresos. En este ejercicio solo tengo esos ingresos, pero ¿qué otros ingresos podríamos tener? Según lo que les comenté la semana pasada, ¿qué otros ingresos podríamos tener? Aportes de los socios. Aportes de los socios, muy bien, esos serían ingresos, ¿verdad? Los tendría que integrar acá. Intereses producto e intereses percibidos. Ok, muy bien. Otros ingresos podrían ser los intereses producto o intereses percibidos, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuándo tengo yo intereses producto?
Se da en el caso en donde nosotros hiciéramos un préstamo, ¿verdad? O por ejemplo, nos firmaran un documento, si tuviéramos cuentas por cobrar, por ejemplo. Perdón, documentos por cobrar. Eso generalmente es a través de un documento, ¿verdad? Que me firmaron un pagaré sobre un préstamo que otorgué y eso generalmente genera intereses. Entonces, por ejemplo, si yo otorgué un préstamo a través de un pagaré o alguna letra de cambio o cualquier documento, y eso me generó intereses, irían acá como ingresos, ¿verdad? Ok, entonces en este caso, pues solo tenemos el rubro de los cobros. Ahora veamos egresos. En egresos no importa el orden en que ustedes lo coloquen, lo que importa es que coloquen todos los egresos, que no se les vaya a olvidar ninguno, ¿verdad? Entonces, acá no lo coloqué en el mismo orden que lo tengo acá, este otro variable creo que lo puse al final, pero lo coloqué. Entonces, no importa nuevamente el orden, siempre y cuando ustedes coloquen todos sus ingresos, sus egresos, perdón. Entonces, veamos. Si lo vemos acá, el primero que tengo es el otro variable. Mis egresos son estos, ¿sí? 2.500, 875, 1.625. Aquí en el orden no lo coloqué al principio, lo coloqué de último. Esta vez lo hice a la inversa, lo coloqué al final. Primero coloqué lo que trabajamos en los presupuestos financieros. Pero aquí lo estoy colocando, ¿verdad? El número 3 que colocamos en producción está acá. Si me voy ya a mis presupuestos financieros, o sea, primero coloqué los de los presupuestos financieros. En mis presupuestos financieros tengo. El primero está en cuentas por pagar. ¿Sí? Aquí están. Los pagos, me voy al rubro de pagos, ¿verdad? Cuentas por pagar, están los pagos, 2.794, 2.306, 488. Cuentas por pagar, 2.794, 2.306, 488. Después me voy a proveedores. Acá está. El otro egreso que tengo está en proveedores. Siempre en el rubro de pagos. 6.150, 1.600, 4.550. $6.150, 1.600 y 4.150. Después me voy al rubro de hipotecas. En hipotecas también tenemos pagos. 400, 200 y 200. $400, 200, 200. Después me voy al rubro de intereses. 104 y 91. Si lo sumo los dos, 195. 100, ay, no. 104, 91 y la sumatoria de los dos, 195. En el 100%. Y por último, lo que acabo de leer en el enunciado, ¿verdad? Que nos dice que pagamos dividendos de 300 quetzales y que íbamos a pagar el 50% en junio, el 50% en diciembre. Aquí está. Bueno, ya no tenemos más egresos. Sumo mis egresos. Primer semestre. Segundo semestre. Entonces, ahora sí, ya tengo ingresos y egresos. Primer semestre, 7.390 menos 5.235. Me quedaría un saldo en el primer semestre de 2.155. Este saldo lo traslado a mi segundo semestre. Con eso estoy iniciando mi segundo semestre.
saldo inicial más los ingresos, tengo un saldo disponible de 12,505. 2,505 menos mis egresos de 7,104, un saldo final de 5,401. Estos dos valores son los que voy a trasladar a mi balance proyectado, ¿verdad? En el rubro de caja o de efectivo, como aparezca en el balance. Y mi 100%, pues ingresos menos egresos, me va a quedar igual que el segundo semestre, ¿verdad? Obviamente, porque aquí terminamos en diciembre y aquí termino en diciembre. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos el presupuesto de caja. Ahora ya solo tendría que realizar el estado de resultados proyectado y mi balance de situación proyectado. Veamos. ¿Qué dato tengo que trasladar aquí en ventas? El primer semestre, bueno, aquí primero tenemos que utilizar el 100%, que serían los 18,000, el primer valor que tuvimos. Muy bien, traslado el numeral 1, ¿verdad? Donde dice ventas, traslado mis valores. Aquí solo estoy trasladando ya información. 18,000, 6,300, 11,700. Las ventas, ¿verdad? A esto le voy a restar mi costo de ventas o mi costo variable, que es el numeral 2 que calculamos. Costo variable. Por eso les dije de que no era necesario tanto los datos de materia prima y otro variable, porque el dato que a nosotros nos sirve es el 100%. ¿Sí? 9,000, 3,150, 5,850. ¿Por qué? Entonces, si yo y aquí le resto, ¿verdad? Ventas menos mi costo. Ventas menos mi costo primer semestre y segundo semestre. Aquí tengan cuidado, algunos suman, ¿verdad? Pero eso esto del estado de resultados, ustedes ya lo dominan, entonces en teoría ya saben ustedes que a las ventas yo le resto mi costo de ventas, ¿verdad? O costo variable. Pero en algunos casos lo suman, entonces si lo sumo, pues obviamente ahí ya me cambió todo, ¿verdad? Entonces ahí tienen que tener cuidado de que es resta. Bien, después, bueno, aquí ya obtuve la utilidad bruta en ventas. A la utilidad bruta en ventas yo le resto mis gastos de operación para obtener la utilidad en operación. Acá entre los gastos de operación solo tengo dos, las depreciaciones y mis gastos fijos. Si tuviéramos amortizaciones, aquí estarían también, ¿verdad? Pero no tenemos, en este ejercicio no tenemos amortizaciones. Entonces, veamos, tengo las depreciaciones, que es el cálculo que hicimos, ¿verdad? El cálculo. 500, 250, 250. Y mis gastos fijos. ¿En dónde tengo gastos fijos? Cuando calculamos cuentas por pagar. O sea, si me voy a cuentas por pagar, tengo que tomar el dato donde dice gastos fijos, ¿verdad? Aquí en gastos fijos tengo 975, 487, 488. $975, 487, 488.
Si yo sumo estos dos valores, mis gastos de operación en el primer semestre son de 1,475, perdón, en mi 100%. En el primer semestre suman 737 y en el segundo semestre me suman 738. Para obtener la utilidad en operación, tengo que restarle a la utilidad bruta en ventas mis gastos de operación. Y eso me da la utilidad en operación. Primer semestre, 3,150 menos 737, 2,413. 5,850 menos 738, 5,112. Y aquí yo ya tengo la utilidad en operación. Bueno. A la utilidad en operación yo le resto o le sumo otros gastos o productos financieros. En este caso solo tuvimos gastos financieros. Entonces se lo tengo que restar a la utilidad en operación. Pero si tuviéramos intereses producto, ¿sí? O intereses percibidos, eso es un producto financiero, entonces iría sumando, ¿sí? Los intereses gastos se restan, los intereses productos se suman. Obviamente, si tuviéramos de los dos, el de gasto se resta y el de producto se sumaría, ¿verdad? De este dato. Entonces, en utilidad en operación, en este caso, solo le voy a restar los gastos financieros que ascienden a 195 en el 100%, 104 en el primer semestre y 191 en el segundo. ¿De dónde estoy trasladando esto? De los intereses que pagamos. 104, 91, ¿verdad? Esos son los intereses, gasto que estoy trasladando acá. Entonces, como solo tuvimos gasto, ¿verdad? 7,525 menos 195 me da la utilidad antes de impuesto en mi 100%. 2,413 menos 104 me da la utilidad antes de impuesto en el primer semestre. 5,112 menos 91 me da la utilidad antes de impuesto en el segundo semestre. Bien. A la utilidad antes de impuesto yo le calculo el impuesto sobre la renta, que es del 25%. Entonces, si yo multiplico 7,330 por el 25%, me da 1,832. Bueno, de hecho aquí les da a ustedes 1,832.50, pero yo redondeo siempre, ¿verdad? Entonces, por eso lo estoy redondeando. Lo pude haber redondeado a 1,833, ¿verdad? Lo único que va a variar aquí es un quetzal, ¿verdad? Pero ya lo tengo redondeado a 1,832, ¿sí? Entonces, y como les comenté anteriormente, el ISR solo lo calculamos en el 100%, porque lo estoy dejando registrado con el total de la utilidad, ¿verdad? Y donde tengo el total en mi 100%. Entonces, al restarlo, la utilidad neta del ejercicio me está quedando en 5,498. Bien, entonces, ya ustedes solo tienen que hacer el balance.
Entonces, ya solo les queda hacer el balance general proyectado o estado de situación financiera proyectado. Aquí, bueno, ustedes saben que dejo registrado el del año anterior porque me sirve como una referencia, ¿verdad? Tengo el 2024, aquí están los datos con el que se quedó el 2024. Algunos aparecen aquí con cero, ¿verdad? Porque hay cuentas que no teníamos, pero que en el 2025 sí se generaron. Por eso es que las tengo aquí incluidas con saldo cero, que inicialmente no me aparecían en el anterior, pero las tuve que incluir porque me sirvieron como referencia para el año 2025. ¿Qué tienen que hacer ustedes nada más? Trasladar todos los saldos finales que nos quedaron en cada una de las cuentas. O sea, si no sacan 7 es porque de verdad no quieren hacerlo, ¿verdad? Porque ahí está casi que ya en un, ¿qué? 90% realizado. La idea es que ustedes estudien y que vean de dónde estamos sacando los valores, ¿verdad? Porque obviamente esto es parte del examen final. Y pues es importante, ¿verdad? Que ustedes vean de dónde sacamos. Ya toda la información está bien clara. Estoy dejando ahí lo que ustedes tienen que tener cuidado en los cálculos acá. Más que todo es en las políticas y también en el tiempo de variación, ¿verdad? Porque a veces tendemos a confundirnos en los tiempos de variación. Y la política, pues la dice el enunciado, ¿verdad? Si son 60 días, 2 meses, si son 90 días, 3 meses, 30 días, 1 mes, ¿verdad? 2 meses y medio, 2.5, o sea, tienen que nada más tener cuidado de qué datos nos están dando en cada una de las políticas, ¿verdad? Porque de eso depende todo lo demás. Aquí ya solo trasladamos información, entonces obviamente vamos a trasladar pues los cálculos ya sea buenos o malos que hayamos realizado, ¿verdad? Entonces esperemos que los cálculos estén bien realizados. Bien, solo voy a ver unas cuentas, ¿verdad? Solo para que a ustedes no les vaya, porque como obviamente lo tenemos que cuadrar, solo para que no haya ningún descuadre. Solo voy a hacer referencia y ustedes me van a decir, ahorita voy a preguntar y necesito que me digan qué dato voy a trasladar. Ah, bueno, primero antes de, veamos qué es lo que nos hace falta de completar en el enunciado. Okay. Nos dice el ISR quedará por pagar. Ahorita que vamos a trabajar el balance, ahí es donde dejamos esto registrado, el ISR por pagar. Vamos a ver. Voy a hacer la pregunta directa. Vamos a ver a quién elegimos. Solo denme un segundo. A ver, Ricky. Ricky Ricón. Vamos a ver. Como nos dice que el ISR va a quedar por pagar, todas las demás cuentas ustedes ya saben que la tienen que trasladar, no hay mayor complicación. Pero veamos el ISR. Sí, está del lado del pasivo a corto plazo.
Si ustedes ven, aquí lo tengo con saldo cero en el 2024, ¿verdad? Porque no tenía saldo. Pero me está diciendo que va a quedar por pagar. ¿Cómo traslado eso al balance o qué dato voy a trasladar? Obviamente el ISR lo calculamos en el estado de resultados. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo traslado o qué dato voy a trasladar y en dónde? Acá en el balance, en el rubro de ISR por pagar. Sí. ¿Qué cantidad dice usted que se va a trasladar del ISR por pagar en pasivo? ¿Qué cantidad y en dónde? A ver si lo anotó, me puso atención. Ya lo hemos trabajado en los otros dos ejercicios anteriores, pero entonces necesito ver qué dato es el que traslada usted y en dónde. Aquí ya aquí, ¿verdad? En primero y segundo semestre. No sé, Ligna. El cálculo que calculamos del 25%, 1832. Ok, los 1832. Ok, muy bien, ¿y en dónde lo colocamos? O sea, el dato que tengo que trasladar es este. El ISR es este, ¿verdad? El ISR lo vamos a poner con este color. Ay, no, muy oscuro. Vamos a ponerlo con este. 1832 es el ISR. Ok. ¿En dónde lo coloco? Acá, ya en el balance, ¿dónde lo coloco? ISR por pagar. ¿Ok? Sí, en la cuenta del ISR por pagar, pero ¿cómo lo dejo registrado? Ahí sería, en el primer semestre no se coloca nada, sería valor cero, porque no tenemos saldo inicial, y el valor se colocaría en el segundo semestre, el año 2025. Ok. Efectivamente, lo pongo en el segundo semestre, pero lo pongo en el segundo semestre porque el dato lo estoy calculando en mi 100%, o sea, lo estoy calculando al final del año. ¿Por qué? Porque este dato lo tengo totalizado en el final de año. Por eso es que solamente se coloca en el segundo, porque en el primer semestre no he calculado yo el impuesto. No lo calculo sobre un periodo, lo calculo sobre el total. Sí, por eso es que este dato se traslada completo en el segundo semestre. Es decir, a diciembre, ¿sí? Por eso es que en el primer semestre está con saldo cero, porque aquí no he calculado, en el primer semestre no he calculado el impuesto, lo calculo al final, sobre las utilidades totales, ¿verdad? Entonces es en diciembre. Por eso es que solo lo dejo registrado en el último periodo. Bueno, ok. Entonces, bueno, hay otro rubro que lo voy a dejar registrado porque eso solo lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, para que no tengamos complicación de qué es lo que tengo que trasladar aquí a las utilidades acumuladas, se los voy a dejar registrado. En el ejercicio anterior, recuerdan, vimos lo que era el anexo de las utilidades acumuladas. Acá les comentaba que las utilidades acumuladas, superávit, ganancias acumuladas,
Bueno, son algunas de las palabras con las que conocemos la utilidad que se va acumulando y que no se ha repartido dentro de los socios. Pero en el ejercicio nos dice que vamos a hacer pago de dividendos. Entonces eso me va a afectar las utilidades acumuladas. Entonces, ¿cómo lo estoy registrando? Primero coloco las utilidades del año, las utilidades acumuladas del año anterior, que son 200. Con eso estoy iniciando en el primer semestre del 2025. Las utilidades con las acumuladas con las que me quedé el año anterior. A eso le sumo la ganancia del ejercicio anterior, ¿verdad? En 1085 para saber cuáles son las utilidades totales, ya incluyendo la ganancia. Entonces, la utilidad acumulada total sería de 1285. Aquí estoy colocando el 100%, ¿verdad? Porque esto es en el 2024. Se podría decir que es el saldo con el que estoy iniciando el 2024. ¿Sí? Por eso es que lo coloco total. Entonces, la utilidad acumulada serían de 1285. Como estoy haciendo un pago de dividendos, en el primer semestre nos dice que vamos a pagar 150 y en el segundo semestre también 150. Entonces, al pagar los dividendos, la utilidad pues va a disminuir un poquito, ¿verdad? Me va a quedar en 1135. Con este dato inicio el segundo semestre. 1135. Bueno, aquí se los coloco con el mismo colorcito para que ustedes sepan que esto va para acá. Aquí la ganancia del ejercicio pues ya es 0, ¿verdad? Porque esta es la del año anterior. Obviamente aquí tengo ganancia del ejercicio, pero la que voy a dejar registrada en el 2025 es la que me dio en el 2025, que está en el estado de resultados. Por eso es que aquí tengo 0, porque esta es la del año anterior. Entonces la utilidad acumulada serían 1135, menos los dividendos que vamos a pagar, me quedan 985. Estos dos valores que tengo acá, bueno, aquí mejor no se los voy a dejar con color porque mejor le voy a quitar el color, pero ustedes ya saben que la utilidad de un periodo es, el final de uno es el inicio del otro. Estos dos valores que tengo acá, son los que yo voy a trasladar acá a mis utilidades acumuladas, ya quitándole los dividendos. ¿Sí? Estos dos datos de acá son los mismos que estoy trasladando acá. ¿Sí? Bueno, ya ustedes al trasladar todos sus saldos finales les tiene que cuadrar activos y pasivo y capital. Creo que serían las únicas cuentas que por alguna situación. Bueno, otro. A ver si anotaron. Antes, solo para que les cuadre. Ganancia del ejercicio. ¿Manda? ¿Qué valor cuadraría? Bien, veamos. En ganancia del ejercicio, a ver si lo anotaron, pero voy a preguntar directo porque ya sé quiénes me contestan, ¿verdad? Entonces la idea es que todos participen. A ver, veamos. A ver, María Fernanda. En ganancia del ejercicio, que ese dato lo tenemos en el estado de resultados, ¿verdad? Aquí. ¿Qué dato traslado yo a mi balance en el primer semestre y en el segundo semestre? De esta información que tengo acá, ¿qué dato voy a trasladar en el primero y segundo semestre? ¿Sí, Amy? Los gastos fijos.
No. Aquí, ahí dice, no. Aquí tenemos que trasladar la ganancia del ejercicio. La ganancia del ejercicio la vemos en el estado de resultados, ya acá, donde está, o sea, le puedo decir desde acá para acá, o sea, en esta parte de aquí es donde ya tengo yo lo que es la ganancia del ejercicio. Pero yo les comenté en los ejercicios anteriores los datos que teníamos que trasladar. Entonces, de esta información que tengo, podríamos decir de todos estos datos que tengo acá, ¿qué dato es el que traslado en el primer semestre y segundo semestre? En el primer semestre serían los 2.309 y en el segundo semestre los 5.498. Vamos a ver, 2.309 y 5.498. Así es, Ana. Tal como lo dijo Ana, dice, ¿qué dato tengo que trasladar? En el primer semestre traslado la utilidad antes de impuesto, porque en el primer semestre no hemos calculado el impuesto. Entonces, voy a trasladar los 2.309 en el primer semestre. Y en el segundo semestre ya dejo registrada la utilidad neta. ¿Por qué? Porque el ISR ya lo dejamos registrado. Está acá. No puedo volver a tomar el ISR. Entonces yo tengo que trasladar ya. En diciembre yo ya le quité el impuesto. Ya solo traslado la utilidad neta del ejercicio, que serían... Este color muy feo. Que serían los 5.498. Primer semestre traslado la utilidad antes de impuesto y segundo semestre traslado la utilidad neta del ejercicio. Este dato de acá. Bien, entonces yo creo que ya con todo esto ya les tiene que cuadrar todo. Fácil, ¿verdad? Ahí ya les queda poquito para trabajar. No me vayan a decir mañana de que no les dio tiempo, que no lo pudieron subir, que no sé qué más cosas, ¿verdad? Porque ya está. Lo único que lo tienen que hacer es pasar en limpio, ¿verdad? Y pásenlo. O sea, no, por favor, no solo copien y peguen, porque si no, no están practicando. Háganlo y lo suben. Sí, pero ¿con qué datos nos debe cuadrar? Ahí entonces. Es que así estamos más seguros de que vamos a sacar los 7. ¿Estás más segura de que sí lo va a cuadrar? Bueno, se los voy a dar porque ese ejercicio para que ustedes sepan que sí cuadra. Primer semestre les tiene que cuadrar con, déjenme ver. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ay, esta cosa ya no quiere. Espérenme tantito. Primer semestre les cuadra con 8.825, segundo semestre 14.571. Muy bien. Bien, entonces ya con eso estamos concluyendo. Por favor, obviamente el examen va a ser un ejercicio, ¿cómo es? Una combinación de los últimos 3 ejercicios. Hay cositas que les mencioné, que es probable que puedan venir, ¿verdad? Por eso las mencioné, para que no me vayan a decir, eso no lo dijo, no lo vieron, no lo vimos. Obviamente, tal vez no aparecía en los ejercicios, pero lo mencioné. Entonces, por favor, lo que ustedes anotaron, no dejen de leerlo porque, ¿verdad? Puede que venga, puede que no. Como comentamos ayer, el examen con la Lic Doris, el de Merca, ¿verdad? Que creo que la mayoría lo tienen, lo hacen el día martes 3, ¿no? Entonces, para que no se nos cruce,
el día miércoles 4 estaríamos haciendo el de presupuestos. Me preguntan cuánto tiempo, generalmente doy las 2 horas y media, pero pongo un poquito más. O sea, si ustedes ven, siempre está hora de entrega, tal hora, y pongo un poquito más que porque sí, que tuve problemas, que no sé qué, que el internet, y bueno, obviamente se nos pueden presentar algunos problemas, y les pongo un poquito más, ¿verdad? Les va a parecer tal vez como un atraso, pero para que ustedes tomen nota, por favor, de cuál es la hora máxima de entrega. ¿Sí? Si leyendo ustedes sus ejercicios tienen una consulta, pues ya saben, me pueden escribir. Igual siempre estén pendientes del chat. De repente a algunos les escribo, ¿verdad? Porque obviamente me hacen falta de calificar 2 trabajos. Hoy, primero Dios, ya definitivamente lo termino. Mientras ustedes, si terminan el ejercicio hoy, no esperen hasta mañana para entregarlo, ¿verdad? Lo pueden ir subiendo y así lo voy calificando después de que termine de calificar los 2 trabajos que me hacen falta. Pues si ya tengo tiempo, de una vez voy calificando, ¿verdad? Entonces, yo pues obviamente les tengo que dar notas antes del fin de semana, ¿verdad? O sea, yo espero lo más tardar sábado, de darles, hoy estamos aquí, miércoles, jueves, viernes y termino. No, entre viernes y sábado yo les subo ya sus cuadritos de cómo quedaron sus notas, ¿verdad? Si hay alguien que yo le tenga que escribir por algo que me quedó pendiente y no se pudo... creo que ahí no sé, es que a algunos les he escrito y creo que no me respondieron al final, pero son como 2 o 3 personas, no sé si de esta o la otra sección, ¿verdad? Entonces, siempre estén pendientes, por favor, del chat, ¿verdad? Por cualquier cosa que tenga que mandar. Y cualquier duda, pues obviamente ustedes me pueden escribir, ¿verdad? No el último día, ¿verdad? Porque a veces me escriben casi que el día del examen y quieren que les resuelva alguna duda y a veces estoy en el trabajo y no puedo, entonces me da pena, pero si no puedo, pues no lo voy a poder escribir. ¿Sí, Mildred? Licenciada, última consulta. El día del examen no nos conectamos con cámara, ¿verdad? Voy a ver, voy a revisar esa parte todavía, ¿verdad? Porque es probable que sí, pero déjenme ver. Yo les confirmo el día del examen. Ahí nos pone más nervioso estar en la cámara encendida y todo. Ay, pero es que ya no sé qué creer. Sí, Liz, se traba el internet con cámara se traba prendida. Se traba el internet. ¿Será? Vamos a ver. Eso se los confirmo el día del examen, ¿sí? Gracias, licenciada. Bueno, está bien, entonces, bueno, nos quedamos La hasta compu, acá. ¿verdad?